El Economista Podcast. Muy buen día a todos. Gracias por conectarse nuevamente a El Economista para seguir rastreando con nosotros las huellas de la relocalización de inversiones en el llamado nearshoring. Soy Yolanda Morales Quiroga, editora del suplemento especial de Nearshoring que cada 3 meses llega a sus manos, y en este episodio les daremos seguimiento a los cambios que están discutiéndose en la Comisión Permanente del Congreso rumbo a generar un dictamen para que la próxima legislatura dirima la pertinencia de modificar el Poder Judicial y pasar a los órganos constitucionalmente autónomos al Ejecutivo. Me atrevo a seguir con este tema porque estos cambios propuestos tendrán un impacto directo en el comercio y en el apetito de los inversionistas locales y extranjeros para alojarse en México. Porque ¿qué multinacional se interesaría en producir en un país que no otorga garantías de independencia en las decisiones de un juez? ¿Qué empresa estaría dispuesta a quedarse en un país donde las resoluciones judiciales podrían ser tomadas por un abogado sin experiencia en temas penales, fiscales o comerciales? Y sobre todo, ¿cómo queda el nearshoring, esta expectativa de relocalización de manufactureras globales en México, cuando se pone en pausa la relación del país con sus socios comerciales? Estas reformas, señores, tendrán impacto económico, y para hablar de ello conversaremos con la directora de uno de los centros de investigación más prestigiosos del país, México Evalúa, Mariana Campos. Mariana, buenas tardes. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, para mí es un gusto participar en esta conversación que considero de lo más relevante en nuestro país. Pues muchísimas gracias, Mariana, y si me permites comenzar con esta entrevista, quiero preguntarte primero, ¿qué impacto económico tendrá la modificación del Poder Judicial como la está planteando la reforma y cómo podemos medir este impacto económico? Muy bien. Bueno, yo creo que este impacto económico lo vamos a poder percibir en distintos frentes. No sé si convenga primero explicar un poco las razones. Sí, claro. Pero sí, lo que pasa es que hay que partir del principio para que pueda entenderse. La actividad económica, en la actividad económica se pueden suscitar conflictos. Y estos conflictos, por ejemplo, se dan entre, digamos, una empresa que puede tener conflictos con sus proveedores, puede tener conflictos con sus clientes, puede tener conflictos también con las propias autoridades, ¿sí? Por ejemplo, con un cliente que a lo mejor no paga, ¿no? O una autoridad que le quiere imponer una multa, quitar un permiso, expropiar algún activo. Entonces, para las empresas es fundamental tener certeza de que si estos conflictos se suscitan, haya un espacio, que en este caso sería un tribunal, en donde estos conflictos puedan resolverse de una manera justa, ¿sí? Cuando las empresas no tienen esta certeza, entonces existe riesgo de que puedan perder activos o puedan perder, y bueno, activos me refiero a terrenos, plantas, patentes, o puedan también perder tiempo, ¿no? Por ejemplo, si un tribunal no tiene buena capacidad, entonces los conflictos tardan mucho en resolverse. Pero todos estos efectos básicamente impactan la rentabilidad de una empresa. Y entonces, cuando además no es muy claro el escenario, porque también puede suceder que digas, bueno, el tribunal no es muy eficiente, ¿no? Se tarda, pero ya sabes que aunque se tarde, va a resolver de manera justa. Pero cuando no hay esta certeza de que va a haber justicia, de que va a haber un juez imparcial, entonces, híjole, dices, pues es de alto riesgo, ¿no? Porque podríamos invertir, operar, montar todo un negocio allá, vamos a suponer que es una planta productora de cara al nearshoring, y de pronto el gobierno te puede decir, voy a expropiar eso, ¿no?
y entonces me quedo sin mi inversión. Entonces, eso puede hacer que las empresas decidan, pues, hacer, digamos, inversiones, limitar sus inversiones o simplemente no invertir en un lugar. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto? Que las empresas puedan limitar sus inversiones en México, es decir, que veamos una merma en la inversión extranjera directa, que además ya ha venido pasando, y ahorita explico eso. También puede pasar que, por ejemplo, empresas que se dedican a prestar, los bancos, puedan prestar menos dinero o que también lo hagan a precios más altos, porque hay riesgo de que no puedan recuperar ese crédito, dado que en caso de que alguien no pague va a ser difícil, ¿no? Quizás tener un juez imparcial y capacitado para eso. Entonces podemos esperar menos crédito, menos inversión extranjera directa, y todo esto junto lo que hace es que haya menos actividad económica. Y cuando hay menos actividad económica, pues tenemos menos ingresos para las personas, menos empleo, el gobierno recibe menos impuestos y le cuesta más trabajo pagar su deuda. Entonces, esto además nos puede afectar en términos del riesgo que se perciba de la capacidad del gobierno de pagar su costo financiero, su endeudamiento. Y esto nos podría llevar a otro impacto económico, ¿no? Del cual ya se ha hablado mucho, que es la posible baja en la calificación por el riesgo incremental que se perciba de esta situación. O sea, las calificadoras dicen, híjole, creo que México tiene una calificación de riesgo ahorita, la capacidad de pago de su gobierno, de su endeudamiento, pero a lo mejor esa capacidad se nos merma, se nos deteriora, si es que hay, ¿verdad?, estas condiciones económicas y no favorables para el clima de negocios. Otro aspecto también dentro de la posible baja en la calificación es que no hay, el tema sobre todo de la desaparición de los organismos autónomos, así como la reforma judicial, se prevé también que va a haber un ambiente mucho más complicado para que el gobierno resuelva problemas públicos, ¿no? Y eso también afecta a los negocios. Híjole, es que el gobierno no va a estar resolviendo permisos de manera, digamos, objetiva, ¿no? En tiempo y forma, porque pues algunos de estos, por ejemplo, la COFESE podría, que actualmente se encarga de promover la competencia, de evitar que hayan prácticas monopólicas, a lo mejor ya no va a haber esta efectividad. Y de pronto estas prácticas que no deben suceder en la actividad económica van a estar sucediendo y eso implica pérdidas para los jugadores, ¿no? Entonces, fíjate la cantidad monumental de efectos que esto podría tener, pero finalmente creo que yo diría, queda en el tema de que puede haber menos crecimiento económico, menos empleos, menos ingresos para las familias y las empresas. Por ejemplo, ya otros más específicos, con la desaparición de COFESE, podríamos ver precios incrementales en algunos sectores, porque se pueden estar permitiendo prácticas indebidas. Y todo esto también le pega, como te comento, sobre todo el tema de la actividad económica, a los ingresos del Estado, del gobierno federal, a través de los impuestos. Y a eso es lo que nos lleva, como te decía, a un posible riesgo percibido, ¿no? Se percibe un mayor riesgo y entonces se nos baja la calificación. Y al bajar la calificación, se sube mucho el costo financiero del gobierno federal. Y el gobierno federal trae ahorita una situación precaria en sus finanzas públicas. Tenemos un déficit de 3 veces el tamaño de lo que teníamos al cierre de 2018. Hemos estado pagando en los últimos años unas tasas de interés ya de por sí elevadas. Ahora se elevarían más. Es decir, si baja la calificación del soberano, si perdemos el grado de inversión, pues el gobierno federal no está exento de una crisis fiscal. Entonces, pues por ahí van estos efectos económicos. No, pues tremendo el panorama, porque nos estás pintando crisis financiera, el riesgo de una crisis financiera, el riesgo de una crisis económica. Creo que son como demasiadas aristas que de pronto a mí me da la impresión que no se han medido al seguir con esta reforma. Mariana, como especialista en temas presupuestarios,
presupuestarios, me gustaría preguntarte si el gobierno tiene la capacidad financiera para sostener uno de los planteamientos que han hecho en esta iniciativa, ¿no? La elección popular de los jueces y ministros, porque eso también cuesta, ¿no? Claro, y ahí tenemos un gran tema. El gobierno digamos, la reforma, como fue planteada el 5 de febrero, en esa reforma se explica que no va a tener un costo realmente, ¿no? O sea, que no va a tener un impacto presupuestario. Lo cual a mí me parece que no se sostiene en la práctica ese dicho, porque en otros países donde hay elección de jueces, pues la elección sí tiene costos, pero creo que se optó por disimular ese tema. Pero definitivamente tendría costos. Eh, ¿Qué es lo que vemos? Bueno, como sabes, pues van a llegar nuevos jueces que habrá que capacitar. Eso tiene un costo. Cualquier proceso electoral tiene un costo. Lo sabemos. Tenemos a un INE que organiza elecciones. Eh, Además, también, pues yo creo que va a haber, eh, as- digamos, pasivos laborales que atender con los jueces que sean, pues, corridos, destituidos. Em, entonces yo creo que sí va a haber un costo. Un ejemplo, en Estados Unidos, que también algunos jueces locales, por cierto, no federales, porque eso se ha tendido a generalizar en algunas opiniones de que prácticamente en la mayoría, ¿no?, de los jueces en Estados Unidos son elegidos por voto popular y eso no es así, pero algunos jueces locales que lo son, eh, hay de hecho organizaciones civiles muy críticas de que esto sea así y sacan algunos estudios y evidencia de, digamos, riesgos y del costo que esto implica. Y llama la atención que en 2000, me parece que fue 2021 o 2022, en donde salieron unos datos por parte de una institución que se llama el Brennan Center, que nos dice que la elección de 41 jueces en 17 estados Uh-huh. tuvo un costo de $100 millones, ¿sí? Entonces, digo, a lo que voy es, posiblemente el costo es diferente en México, pero sí hay un costo. Y me parece que además la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en México es muy clara en establecer una obligación al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de que cuando presenten reformas, tiene que haber un estudio de impacto presupuestario. Aquí, como que muy fácilmente, supuestamente se hizo el estudio y que salió que no iba a haber costo, ¿no? Pues publiquen lo que se hizo, qué análisis se hizo. A mí me llama mucho la atención. Y me preocupa mucho que no se hable del tema, porque estamos hablando de elecciones y eh, ahí viene también en la propuesta de reforma que no va a haber un costo y que además va a estar prohibido que haya financiamiento a las elecciones. Pero si tienen un costo y se tienen que financiar, me parece hasta cierto punto negligente que no se hable del tema porque entonces pues va a estar supuestamente prohibido, pero como muchas cosas están prohibidas en México que sí se llevan a cabo. Entonces más bien esto abre la puerta a que sea un tema que como parte de ese supuesto no se regule. También sabemos que en Estados Unidos se ha regulado ampliamente la conducta que deben observar los jueces durante una elección. Con quién pueden hablar, de qué pueden hablar, ¿sabes? Todo eso ha quedado, pues obviamente no ha sido objeto de debate, ni de diálogo, ni hay una propuesta de cómo regular esas conductas. Y entonces creo que más bien estamos abriendo la puerta a que grupos de interés, incluso el crimen organizado, puedan financiar estas elecciones de manera indebida. Y yo creo que eso es muy grave. Entonces, mi punto de vista es que en general el tema del impacto económico y del impacto presupuestario de esta reforma no estuvo realmente abordado en los diálogos que se organizaron y que es importantísimo entender estos impactos de mejor manera
de generar estimaciones incluso de los propios impactos antes de que se pueda aprobar una reforma de este calibre. Mariana, pues cada vez nos queda, bueno, me queda a mí más claro qué es lo que, pues qué es lo que no se está discutiendo y por qué se está poniendo en riesgo y por qué los mismos trabajadores del Poder Judicial pues están tomando las calles, están protestando, ¿no? Pues para que se haga una revisión más profunda. Yo te quiero preguntar, ya que estás hablando del presupuesto, ¿cómo ha estado el manejo presupuestal del Poder Judicial y qué relevancia tiene con la autonomía? Bueno, digamos, el Poder Judicial en México, el federal, tiene presupuestado un gasto de 1.3% del gasto programable, ¿sí? Esto en términos generales es un gasto, podemos decir, bajo en contexto internacional, en donde se recomienda que un poder judicial tenga aproximadamente como el 2%, ¿no? Del gasto programable de un país. Pero podemos también decir que esto es, digamos, de alguna manera resultado de que todavía no tengamos criterios adecuados para asignar este gasto. De entrada, una recomendación internacional establece que el Poder Judicial, como es el contrapeso del Ejecutivo y el Legislativo, a veces puede sufrir ataques a través de su presupuesto, como repercusión de que ponga límites a estos poderes. Entonces, se recomienda que de hecho tengan una garantía en la Constitución, los poderes judiciales, para que no se tenga que estar discutiendo su monto, ¿no? Y no sea vulnerable a recortes que tengan la intención de debilitar al Poder Judicial, sino que más bien tenemos que pensar en que ya se apruebe de manera rutinaria anualmente un 2%, por ejemplo, del gasto programable, que eso es lo que está sugerido. Pero bueno, no se ha logrado en México esa garantía, ha sido parte de discusiones públicas y algunos han luchado por esa garantía, pero no se ha conseguido. El problema también está en que tenemos este vicio de presentar reformas sin calcular lo que cuestan. Entonces, también en los últimos años el Poder Judicial ha enfrentado cargas de trabajo adicionales. Por ejemplo, acordémonos de la reforma laboral, que implicó que ahora esa materia sea resuelta dentro de los poderes judiciales, pasó del Ejecutivo a los poderes judiciales, ¿no? Pero no se calculó cuánto iba a costar, ni qué necesidades iba a tener el Poder Judicial en términos de capacidad para absorber esa carga de trabajo, ¿no? O sea, cuántos tribunales adicionales se van a requerir, cuánto personal adicional se va a requerir, sino simplemente se aprobó la reforma y pues lo han ido ellos implementando y operando como ha sido posible. Entonces, también vemos una tendencia a lo largo del tiempo a que incremente el número de casos y asuntos que tienen que resolver, pero no en la misma magnitud del presupuesto. De hecho, en los últimos años ha caído el presupuesto. Tengo por aquí que alrededor de 8% en lo que va del sexenio, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien importante. Por ahí hay una estadística que se ha comentado mucho sobre la falta de jueces en México. Se dice, de acuerdo con datos del INEGI, tenemos 4 jueces por cada 100,000 habitantes, pero de acuerdo con datos internacionales, esto tendría que ser de 18. Este indicador tendría que ser de 18 por cada 100,000. Entonces estamos muy abajo. Y esto es especialmente importante en algunos estados, como por ejemplo el Estado de México, que me parece que tiene 2 jueces por cada 100,000 habitantes, ¿no? Ya ves que es uno de los estados más poblados. Entonces, pues tampoco es algo que esté abordando esta reforma judicial, ¿no? Es decir, hay una queja sobre la justicia y una queja sobre los poderes judiciales y no nos hemos preguntado y hemos analizado posibles causas como la falta de capacidad que hay, ¿no? Es decir, muchos casos que resolver, pocos tribunales, poco personal, poco presupuesto, ¿no?
Entonces, pues creo que sí es fundamental ir a, si queremos mejorar la justicia, pues analizar la capacidad que está teniendo el sistema de procesar casos. Ahora, además, sería interesantísimo que tuviéramos otra mirada a este asunto para, por ejemplo, hablar de la justicia digital, la inteligencia artificial en la justicia, que ya es una realidad en el mundo, cómo México puede, sí ha ido México, desde luego, avanzando en este aspecto, pero cómo podemos acelerarlo, cómo podemos hacer que algunos poderes judiciales que ya incorporan ciertas prácticas de justicia digital, pues puedan, digamos, eh, compartirlas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que otros poderes judiciales también lo logren? Entonces, pues yo creo que hay muchos temas en relación a la capacidad del Poder Judicial, a su financiamiento, que ojalá pudiéramos discutir en algún momento, porque eso es realmente lo que hay que hacer para arreglar la justicia. Claro. Pues Mariana, yo quisiera preguntarte, entrando al tema de que también atañe a este podcast, que es el comercio y el nearshoring, te quiero preguntar qué pasa con esto, con esta relocalización de inversiones en medio de o en el contexto de estos cambios estructurales que está planteándose en el Congreso que quieren hacer. ¿Qué es lo que puede suceder a nivel comercial si ves que haya algún tipo de efecto negativo? Sí, por supuesto, pues como yo te comentaba, la falta de independencia e imparcialidad de los tribunales, pues afecta la calidad de los mismos, ¿no? Y siempre que se afecta esta calidad, em, pues claramente a la inversión. Entonces, eso sin duda se va a interpretar por parte de los inversionistas como una fuerte limitante para quizás sí seguir adelante con la relocalización, ¿no? Es posible que, dada esta limitación que pueda representar México, pues se analice la opción de que esta relocalización pues se reparta en otros lugares también, ¿no? Y que nosotros perdamos atractivo para que llegue esa inversión y tengamos esa posibilidad de crecimiento económico. Y de verdad me parece tan desafortunado porque creo que la oportunidad del nearshoring es una oportunidad en 50, 100 años, ¿no? Y creo que sería sensacional que nuestra futura presidenta, pues más bien ella pusiera un límite a esta reforma, que sí hiciera una reforma a los poderes judiciales y también a la Procuración de Justicia, porque esa es la que no se ha puesto en la mesa, cuando es ahí en donde está sucediendo la impunidad de los delitos. Entonces, creo que sería fantástico que ella aprovechara la oportunidad del nearshoring para México. Creo que tenemos muchos aprendizajes de lo que ha sido el Tratado de Libre Comercio, entonces creo que sería pues fantástico, ¿no? Imagínate, además de promover el crecimiento, más bien en lugar de generar incertidumbre, generar certidumbre para promover el crecimiento a través de este fenómeno económico y además, por otro lado, afinar los instrumentos de gasto y de política pública para que pudiéramos abatir pobreza, desigualdad en regiones que han quedado pues históricamente excluidas, ¿no? De cadenas económicas. Creo que ahora hay mucha claridad de la importancia que tendría, por ejemplo, que el gobierno federal afinara estos instrumentos de gasto, quizás con una reforma a la seguridad social para hacerla universal y hacer llegar pues servicios públicos de mayor calidad a las familias y a los hogares que han quedado de alguna manera excluidos, ¿no? Del fenómeno del desarrollo. Entonces, a mí me parece como muy lamentable y muy triste que ella no vislumbre la oportunidad histórica que hay para México y de ella, al ser una líder que fuera quien tuviera como ese liderazgo y la iniciativa y la valentía de sí llevar a nuestro país a otro nivel. Ay, Mariana, pues creo que eso que comentas es como el sentir de muchos especialistas con los que hemos tenido oportunidad de conversar de todos los ámbitos, desde economistas financieros, estrategas de inversión, estudiantes, expertos. Ojalá que los señores legisladores y la presidenta electa Claudia Sheinbaum
los escuche, porque nadie dice que no se requiera modernizar y mejorar al Poder Judicial y la procuración de justicia, pero pues creo que sí tendríamos que tomarnos un poco de más tiempo y escuchar verdaderamente, volver a repasar todas las mesas de diálogo que se tuvieron por todo el país. Mariana Campos, directora de uno de los centros de investigación más prestigiosos del país, México Evalúa, te agradezco mucho la oportunidad de conversar contigo y tu generosidad para compartirnos tu conocimiento y opiniones. ¿Quieres agregar algo adicional? No, yo creo que yo lo único que diría que a mí me parece que simplemente aplazar la aprobación ya sería un primer paso para dar un espacio más amplio, más serio, para tener, digamos, casi que mesas de trabajo de las distintas temáticas como esta que son los impactos económicos de estas reformas, ¿no? Es decir, creo que veo una prisa tremenda que no me hace sentido porque un gobierno que cierra va a dejar una reforma de tal calado y creo que valdría la pena parar ese tren de velocidad porque a este país lo hemos construido y este gobierno republicano, ¿no? Dividido en 3 poderes y esta democracia la hemos construido en 200 años de historia y pareciera que la queremos derruir en unas semanas. Entonces no me hace ningún sentido. Ojalá que la futura presidenta pueda aplazar esa aprobación, especialmente la reforma judicial, pero sin duda hay otras también muy preocupantes como la desaparición de los organismos autónomos. Claro, y que eso también le pega directo al acuerdo comercial que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Correcto, por la desaparición de COFESE y el IFT son temas bastante delicados, pero yo agregaría el INAI, que creo que es quizás una señal del ocaso del Estado abierto y la participación ciudadana en la evaluación de políticas públicas, en tener en México democracia y un debate informado, ¿no? Entonces sí también es bastante preocupante el posible cierre del INAI. Pues sí, ojalá que logremos algo, ojalá que nos escuchen, ojalá que se sensibilicen, porque sí también creemos aquí en El Economista que el nearshoring es una oportunidad de dar el siguiente paso, a salir de la trampa del ingreso medio, a salir de los años del crecimiento bajo. Entonces, pues ojalá que se pueda. Mariana, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo. Sí, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Pues yo me despido de ustedes, les agradezco que nos hayan acompañado y los invito a conectarnos de nuevo en 15 días. Tenemos una cita en miércoles para seguir recabando las huellas que ya está dejando el nearshoring en México. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga, editora del suplemento de nearshoring de El Economista, suplemento que pueden encontrar en su versión digital en www.eleconomista.com.mx. Y también los espero para conversar en redes, en mi cuenta de X, antes Twitter, @Morales_Yoli, ambas con Y. Muchas gracias como siempre a mi productor Fabián González y nos escuchamos en 15 días. El Economista Podcast.